Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana, amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad y por el privilegio tan especial que Él nos da de poder exaltar y de poder glorificar el nombre del Señor. En esta hora quiero compartir con ustedes unos minutos y quiero compartir la parte de la clase correspondiente al tema, partes del bosquejo homilético. Y en esta hora pues queremos dar inicio citando un precioso pasaje de la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, versículo 15, que dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. La responsabilidad más grande que Dios nos ha encomendado, hermanos, es la edificación de los creyentes por medio de la enseñanza. Debemos de recordar que el mensaje que predicamos es de Dios y los resultados de la predicación le pertenecen a Él. Debemos de estar conscientes que el llamado a ser ministros o predicadores no es una profesión, sino que es una vocación divina. No fuimos nosotros los que optamos por ser predicadores, sino que fue Dios el que nos llamó a desempeñar esta tarea. Es por eso que debemos de hacerlo con agrado y dejándonos guiar por el poder del Espíritu Santo. El sermón hace que el mensaje que predicamos sea agradable, claro, comprendido, recordado e interesante. Es por ello que debe elaborarse de la siguiente manera. ¿Qué es lo que debe de poseer un sermón? Y todo sermón debe de poseer un tema. Y el tema es la primera cosa para preparar un buen sermón, es tener un mensaje definido. Y antes de proceder a la preparación de un sermón, todo predicador debe responderse esta sencilla pregunta: ¿de qué voy a hablar? El tema debe ser la expresión exacta del asunto o la respuesta a la pregunta ¿de qué voy a hablar? Nunca debe escogerse un tema por ser bonito o sonoro como frase, sino que ha de expresar claramente el objeto que el sermón persigue. Todo predicador, para preparar bien su sermón, debe responder a la pregunta ¿por qué voy a hablar de este tema y qué fin deseo alcanzar al predicar este sermón? El tema es la idea central del sermón, la materia particular de que trata. Establece el pensamiento que se desarrollará en el sermón y que excluirá el tratamiento de otros temas. Hay 3 formas correctas para seleccionar un tema. Y una dice que puede ser encontrado directamente en el texto que nosotros hemos seleccionado a la hora para predicar nuestro sermón. El tema puede ser desprendido del texto por procedimientos lógicos, o el tema puede ser sugerido por el texto. Luego, después de que hayamos seleccionado el tema, procedemos entonces a seleccionar el título de nuestro sermón. Y el título es el nombre que se le da al sermón, o sea, su encabezamiento. Por lo tanto, el título debe de ser interesante. Muchos predicadores emplean títulos que son ambiguos, oscuros y confusos. El título debe ser fácil de recordar. Hay predicadores que al anunciar su título uno tiene la expresión de que están dando la introducción al sermón. El título debe estar relacionado con el tema, ya que él mismo arroja luz sobre el tema. Su propósito no es alejar al oyente del tema, sino acercarlo al mismo. Si un predicador no puede o le es difícil formular un título apropiado, lo mejor es que use el tema como título. El título no se debe abusar del título. Son muchos los predicadores que citan más el título que el texto bíblico. El contenido de su sermón está basado en el título y no en la revelación del texto. El título del sermón debe señalar hacia lo presente en vez de hacia lo pasado. Luego tenemos el texto. El texto es la porción o la idea bíblica sobre la cual ha de estar basado el sermón. Por lo tanto,
debe inspirar confianza en la congregación, debe despertar el interés de la congregación, debe inspirar valor al predicador, pues sabe, así que dará un mensaje autorizado con autoridad espiritual de las Escrituras. Debe evitar las interrupciones e impedir que el predicador se aparte de su tema. El texto ayuda a seguir el hilo y la trayectoria del sermón. El texto debe facilitar al predicador el apego a la palabra de Dios sin añadir ni quitar nada. El texto elegido impide divagar, tratando asuntos ajenos a la palabra de Dios y al púlpito cristiano. Seguidamente, después del texto, procedemos entonces a enumerar el propósito general. Son 6 básicamente, y estos engloban las áreas más importantes en las que la predicación se dirige. Aspectos en la vida cristiana como el evangelismo, doctrina y otros. Entre los propósitos generales podemos mencionar el propósito evangelístico. Este propósito está orientado al evangelismo, a predicar las buenas nuevas de salvación. Luego tenemos el propósito doctrinal. Este es el que se trata de enseñanza, expone generalmente temas doctrinales que aleccionan en pasos específicos según la doctrina. El propósito de consagración es el que habla y exhorta, anima al servicio y la santidad a Dios, lleva a tomar una actitud de consagración a Dios. El devocional lleva como fin que aumente el amor a Dios, alabanza y fe. Habla acerca de la dedicación a Dios que produce amor, alabanza y fe a Él. El ético moral contiene mensajes apegados a normas éticas y morales que orientan en la conducta humana y llevan a una norma adecuada de acuerdo a la palabra de Dios. El de dar aliento habla sobre pruebas, tribulaciones y sanidades. Ayuda a sobreponerse ante las dificultades de la vida, dando soluciones prácticas. Una predicación homilética solo puede tener en su desarrollo uno de estos propósitos generales, pues si hubieran más, no sería realmente un sermón homilético. Seguidamente mencionamos el propósito específico. Y el propósito específico es la aplicación de un propósito general. Se indica una personalización del propósito general a los oyentes que se les dirige el sermón, especificando la condición espiritual, moral, social, económica o la que esté influyendo sobre la vida de ellos específicamente. Una vez establecido que el propósito específico es la aplicación particular del propósito general, veamos cuál es su importancia y valor práctico. La importancia del propósito específico es el que determina a dónde se quiere llegar a la hora de presentar el mensaje. Ayuda a seleccionar el camino más correcto y corto para llegar a ese fin. No le dejará desviarse del camino que debe seguir. El propósito específico le evitará confundirse y confundir al auditorio con un sinnúmero de ideas sueltas que nada tienen que ver con el propósito específico. El propósito específico le exigirá la eliminación de cualquier otro propósito en el sermón. Luego tenemos la proposición. Y la proposición en el arreglo del sermón, ningún otro elemento es tan importante como la proposición. La proposición es el tema expresado en una oración gramatical completa, clara y concisa, que resume el contenido del mensaje y anuncia el curso a seguir o el propósito que se quiere alcanzar. La proposición es una declaración en la forma más concisa posible y por medio de una oración gramatical completa del tema que ha de ser discutido en el sermón. La proposición presenta lo que ha de ser explicado o probado, o la pregunta que ha de ser contestada en el curso del sermón. Es, en otras palabras, el sermón en miniatura. La proposición es el corazón del sermón. El escritor Perry Whitesell afirma que la proposición es el centro integral del sermón. La proposición promueve la estabilidad de la estructura,
la unidad de pensamiento y la fortaleza de impacto. Luego tenemos la introducción. Y se ha dicho que las dos partes más importantes del sermón son la introducción y la conclusión. En la introducción obtenemos la atención de los oyentes. En la conclusión llevamos al auditorio al punto decisivo, que es el objetivo de todo sermón. Y lo que bien empieza, bien acaba, por lo menos con cierta probabilidad. Un auditorio bien dispuesto desde el principio escuchará con mayor atención al predicador y sacará mayor provecho de todo el contenido del sermón. Ahora, ¿cómo empezar de modo que se gane el interés y la simpatía de los oyentes? Primero, despertando el interés de los mismos. Y el único medio para despertar el interés es hacer una introducción tan interesante que ponga a los oyentes en favorable disposición para escuchar el resto del sermón. Y una de las mejores formas de introducción, siempre que exista tal posibilidad, es la referencia a un hecho actual, a un incidente que se ha publicado en los periódicos. Sin embargo, esta clase de introducción ofrece dos peligros. Que la introducción tenga poca o ninguna relación con el tema y aparezca forzada y fuera de lugar. Que el predicador, sobre todo si es más intelectual que un verdadero servidor de Dios, predique no la palabra, sino los propios comentarios a los sucesos del día. Algunos predicadores harían un gran servicio a la obra de Dios si tomaran tal decisión. Otro método de introducción es aplicar el origen del propio sermón. Esta es una introducción extraordinaria de la que no se debe de abusar. El público tolerará que el predicador le cuente sus experiencias íntimas de vez en cuando, sobre todo si nota en él mismo un sentimiento de sinceridad. Pero se hace ridículo y petulante el que esté contando con frecuencia como Dios le inspiró el sermón. El auditorio se apercibirá muy pronto de si el predicador está haciendo una sincera confesión o está jactanciosamente presentándose como una especie de profeta. Y otra forma de presentar una introducción no solo es haciéndolo de la manera en la que podamos despertar el interés del auditorio, sino que en la introducción también debemos de estar conscientes que hay límites que nosotros tenemos que seguir. Y uno de ellos es que la introducción no debe ser excesivamente larga. Se trata de preparar solamente el interés del auditorio y es un peligro decir en la introducción lo que tiene que ser expuesto en el sermón. Ya que tengamos elaborada nuestra introducción, pasamos al siguiente paso, que es la oración de transición. Y una manera de formar una oración de transición consiste en usar una palabra clave con un interrogativo, como por qué, o cómo, qué, cuándo, además de la proposición. La oración de transición es el puente que une la introducción con el cuerpo a las divisiones del sermón. Como estudiantes y como predicadores de la palabra de Dios somos responsables de analizar y estar en condiciones de demostrar la relación legítima, necesaria e inevitable que existe entre la oración de transición y el principio seleccionado para dividir el tema. Ya que tengamos la oración de transición, entonces procedemos a elaborar las divisiones. Y todo sermón bien planeado ha de considerar arreglar los principales puntos de los cuales se va a hablar en divisiones. Las divisiones de un sermón deben presentar un arreglo tal que estén en armonía con el pensamiento central del tema y vayan llevando al oyente en una lógica de reflexión que lo hagan comprender fácilmente el mensaje. No se recomienda usar más de 3 o 4 divisiones para que el mensaje no sea demasiado largo y cansen los oídos de nuestros oyentes. Pero en el caso de tener 5 puntos o más, el predicador deberá ser muy breve para no extenderse más del tiempo prudente.
Cada vez que formulemos una división debemos confrontarla con el tema y asegurarnos que tengan una relación directa, porque de lo contrario nos hallaremos hablando de cosas que no tienen una continuidad con el tema central. En general, podemos afirmar que las divisiones principales de un sermón deben cumplir con las siguientes características. 1. Deben formularse en una oración gramatical completa. 2. Deben tener una relación estrecha con el tema del sermón. 3. Cada división debe ser diferente a las otras. Y 4. Las divisiones deben de tener un orden lógico. Seguidamente procedemos, ya que tengamos establecido nuestras divisiones, procedemos a establecer las subdivisiones. Recuérdese que no se puede predicar un mensaje con solo las divisiones. Como dice alguien, eso es como herir huesos pelados a un hambriento. Y para poner carne a los encabezamientos de las divisiones, se necesitan poner unos pensamientos que se relacionen cada uno, y a estos pensamientos se le llaman subdivisiones. Y se le conocen con el nombre de subdivisiones aquellos pequeños subtítulos que se realizan en cada división principal, con el objetivo de ampliar el significado de las divisiones para que el pensamiento sea más claro y detallado. Las subdivisiones del sermón surgen con el propósito de apoyar las divisiones principales. Las subdivisiones deben ser solo apoyo de la división, nunca deben quitarle el protagonismo. Así como las divisiones principales del sermón tienen una estrecha relación con el tema del sermón, así las subdivisiones que se realicen deben de tenerlo con su división principal. Cuando se trabajan con divisiones o subdivisiones, se puede auxiliar de otros versículos de la Biblia diferentes al texto principal y que están alineados con el mismo pensamiento. Esto con el fin de dar más autoridad a lo que se está enseñando. Y por último tenemos la conclusión. Si empezar bien con nuestro sermón es importante, no lo es menos terminar bien y terminar a tiempo. Hay predicadores que no encuentran la manera de terminar y divagan repitiendo exhortaciones de carácter más o menos semejante hasta que el público, en lugar de sentirse conmovido por tales llamamientos, solo desea angustiosamente que el predicador ponga fin a su predicación. Alguien dijo, y ese es un consejo para todos los predicadores: di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Y la manera en que cómo podemos nosotros terminar o cómo podemos concluir con nuestro sermón, lo podemos hacer de una manera recapitulativa. Y esta es una de las mejores formas y más comunes que todo predicador utiliza: la recapitulación de los principales puntos del sermón. Esto no significa volver a explicar dichos puntos, sino simplemente mencionarlos para dar lugar con énfasis a un pensamiento final que será el llamamiento o la exhortación. Otra forma podemos también, para poder concluir con nuestro sermón, ya sea contando una anécdota que tenga relación a el sermón predicado. Que Dios le bendiga y que Dios lo ayude, hermanos, a poder preparar esos sermones que sirvan para la edificación del pueblo al cual Dios lo tiene ministrando. Que la gracia y que el amor de Dios estén en cada uno de ustedes y respaldando Dios su ministerio.